Paso a detallarles a continuación los últimos datos de los que disponemos, como saben, actualizados hasta las 8 de la tarde del día de ayer. Hasta esa hora han sido 208 los nuevos positivos confirmados de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa a día de hoy en un total de 11.226 personas contagiadas y confirmadas. De ellas, 1.341 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Por territorios, en Áraba, el número de contagios asciende a 3.055, de los que 214 permanecen hospitalizados. En Vizcaya, son 6.085 las personas contagiadas, de las que 844 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 2.086, 283 de ellos hospitalizados. El número de fallecimientos se ha incrementado en 28 personas, lo que eleva a un total de 859. Reitero todo nuestro apoyo a sus familias y personas más cercanas. Aunque la cifra, afortunadamente, tiende a ser más baja que la semana pasada, cada fallecimiento nos preocupa de la misma manera. Por ello, seguimos trabajando diariamente para ofrecer la mejor atención a todas las personas, a pesar de que algunas no consigan superar esta enfermedad. 28 pertsona gehiago hil ziren atzo. Joan den astearekin kopuratuz badirudi zerbait gutxitu dela. Halere, alde positiboa ere badago. Paziente gutxiago dago ospitaletan eta errekuperatuen kopurua handitzen doa. Bada, beraz, itxaropenerako hainbat arrazoi. El lado positivo es que sigue subiendo el número de personas curadas o dadas de alta. Cada día son más y hoy esa cifra total alcanza las 5.193 personas. Además, hay menos personas ingresadas tanto en las plantas de hospitalización como en las camas de UCI. Este descenso continúa y es continuado, permite que todos los hospitales vascos se encuentren en una situación de estabilidad y esto está permitiendo comenzar a planificar y llevar a cabo un reordenamiento de espacios y del personal, tanto en los centros de salud, en los hospitales como en las UCIs, así como de la utilización de los recursos concertados y de los privados. Todo ello sin perder de vista que debemos seguir realizando una vigilancia activa y el sistema sanitario debe estar preparado para los posibles incrementos en el número de personas contagiadas que puedan producirse en el futuro, ya sea por el cambio en las medidas de distanciamiento social o en el entorno laboral, que es previsible puedan producirse. Como ejemplo, ayer, en el Hospital Universitario Áraba, Txagorritxu y Hospital de Santiago, había ingresados más pacientes no COVID que pacientes infectados COVID. De todas formas, y a pesar de lo buenos que son estos datos, Osakidetza sigue atenta y preparada para poder responder a las necesidades de toda la población en el futuro. En cuanto a los test, se mantiene la tendencia descendente de positivos. De las 1.367 pruebas que se realizaron en el día de ayer, solo un 15% dio resultado positivo. Se trata del porcentaje más bajo registrado hasta ahora. Este porcentaje es aún más bajo en Álava, donde el COVID fue más duro en su inicio. Este territorio lleva varios días con muy pocos nuevos contagios, 21 concretamente en el día de ayer. Creemos, por lo tanto, que hay motivos para la esperanza. Y esto se debe y debemos dar gracias al enorme esfuerzo de la población vasca. La actitud y la fortaleza de la sociedad están siendo destacables y por eso quiero agradecérselo.
Una actitud que esperemos que continúe estos próximos días, ya que no es momento de bajar la guardia. Por eso hago un llamamiento a la autoprotección individual. De cómo actuemos ahora dependerá que podamos dar siguientes pasos en las próximas semanas. Es muy importante, por lo tanto, cumplir con firmeza y constancia las medidas establecidas que conocemos frenan la transmisión de este virus. Saben que hoy miles de trabajadores vuelven a sus puestos de trabajo en Euskadi tras la llamada hibernación económica. Una incorporación al trabajo en la que tampoco se deben descuidar estas medidas. Debemos contribuir a garantizar la seguridad de las y de los trabajadores. Y el Departamento de Salud va a difundir desde hoy un nuevo cartel informativo donde se detalla cómo y en qué circunstancias aportan más beneficio el uso de mascarillas. En este sentido, quiero recordar que las mascarillas en ningún caso sustituyen al lavado frecuente de las manos. Incluso llevando mascarilla, es necesario mantener la distancia de seguridad entre las personas, idealmente 2 metros al menos. Llevar mascarilla sin un buen uso y sin otras medidas, como he mencionado, lavarse las manos, tampoco nos garantiza no contagiar a otros, ni tampoco nos aísla del contagio. Gaur, langile asko lanera itzultzen dira, eta garrantzitsua da segurtasun neurriei eusten jarraitzea. Maskarek ez dute eskuak garbitzeko eta segurtasun distantzia mantentzeko beharra ordesten. Eskerrik asko. Lo que quiero comentar claramente es que nosotros no desglosamos los análisis y los estudios por diferentes colectivos. También es verdad que trabajamos esta cuestión junto al Departamento de Desarrollo Económico y que estamos coordinados para poder valorar posibles repercusiones en los diferentes colectivos que trabajan. Hasta ahora no hemos tenido herramientas para poder hacer estas valoraciones, dado que no hay test de prevalencia con la suficiente sensibilidad para hacerlo. Lo que más conocemos es la incidencia en el personal sanitario y sociosanitario, porque es el que tiene más acceso a las pruebas. Pero en un futuro se seguirá trabajando estos aspectos, como le digo, coordinado. El sindicato médico, en su último boletín, alude a que Osakidetza ha tenido que, cito textualmente la pregunta del periodista, recular y ya no envía a trabajar a personal con segunda PCR positiva. ¿Eso es cierto? ¿Por qué? Usted misma defendió esta decisión públicamente esta Semana Santa. ¿Se equivocó? Mire, yo defiendo habitualmente los protocolos consensuados y firmados por los expertos, como era en aquella ocasión. También siempre he defendido que el motivo de que se cambien protocolos es que se va teniendo mayor conocimiento de las características del virus y de sus formas de propagación. Si ha habido un cambio de estos expertos en modificar el protocolo, será que tienen datos que les parece que aportar mayor seguridad al colectivo de profesionales puede tener algún tipo de valor esperando a esta PCR negativa posterior a haber estado infectados. Quiero recalcar que en este momento en torno al 24% de los profesionales sanitarios ya tienen este test negativizado. También respecto a los test, le preguntan por qué de los 60.000 test rápidos que entregó el Ministerio solo se han utilizado 2.565, si son de menor fiabilidad, cómo y cuándo se van a utilizar, si está previsto hacer test masivos a la población en Euskadi, cuándo se empezarán a hacer, ¿empezarían por algún tramo de edad en concreto? Estos test llegaron hace una semana y desde esa fecha hemos realizado más de 3.000. En concreto, en el día de ayer se realizaron 665 test. Son unos test que además han necesitado en un primer momento validar
conocer cómo podíamos utilizarlos y que tuvieran la mayor capacidad diagnóstica. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos identificado y sabemos que en aquellos contextos en los que hay mayor número de personas que han pasado o tienen la enfermedad, es en los que puede ser la herramienta más útil. Y así lo vamos a utilizar y lo estamos utilizando con las personas que están en las residencias sociosanitarias, las personas también que acuden a las urgencias y también entre los profesionales sanitarios. Vamos a ir viendo lo que aporta. Conocemos en este momento el porcentaje que nos está dando positivo. También sabemos que en ocasiones hay que complementarlo con una PCR, porque es un test que no nos dice si en este momento la persona tiene la enfermedad y riesgo de infectar, y por lo tanto toda herramienta, que esta es una más, la utilizamos, pero en aquellos aspectos que creemos aporta más valor a todos los ciudadanos. Un periodista quiere ahondar en esta cuestión de las residencias y los test y le pregunta si va Osakidetza en Vizcaya a hacer test a todos los residentes y personas trabajadoras, como ha hecho en Guipúzcoa. Si lo va a hacer y si en el caso de que no lo haga, ¿por qué no lo va a hacer? Tenemos una coordinación con todas las instituciones y el ámbito sociosanitario desde el inicio ha sido una de nuestras prioridades, y muchos de estos test se están realizando en estas personas y nuestra idea sí que es, y lo estamos llevando a cabo con un protocolo, que es conocer la prevalencia, es decir, el número de personas que están infectadas o que han pasado la enfermedad, y así poder conocer en estos ámbitos también cuántas personas han estado asintomáticas pero con la enfermedad. Para ello vamos a realizar este test en todas las personas que están ingresadas en las residencias y también en los profesionales, pero su realización y su análisis precisa, como le digo, una línea de actuación que es la que estamos en este momento, un diseño y una realización. Y, por lo tanto, a lo largo de esta semana tendremos más datos de cómo es realmente esa prevalencia de infección en nuestras residencias. El ministro Illa ha dicho que en España han pasado ya el pico de fallecimientos. ¿En Euskadi se ha superado también? Como ha ocurrido en otros aspectos de esta epidemia, conocemos que los datos no siguen una relación continua, sino que existen lo que llamamos dientes de sierra. Es cierto que la semana pasada tuvimos durante varios días unas cifras que han sido las más altas en el contexto y en todo el continuo de la enfermedad, y que ahora llevamos varios días en el que sí hemos identificado un menor número de personas fallecidas. También le puedo decir que es previsible que esto, según haya menos infectados, menos personas hospitalizadas y menos personas en UCI, vaya descendiendo. Pero nos parece prematuro y estamos esperando a confirmar que esta estabilización en las cifras es más permanente. De todas formas, seguimos todavía con un alto número de personas, como he mencionado, hospitalizadas, a las que queremos transmitir nuestro apoyo desde aquí y no menos valorar lo que supone esta enfermedad, aunque en este momento conozcamos algo más y muchas personas se estén recuperando. También hay una pregunta sobre el reparto de mascarillas, pero a través de las farmacias. Si se ha puesto en contacto el Gobierno central con el vasco para organizarlo, cómo y cuándo se va a hacer, si puede especificar el tipo de mascarillas, los precios que pudieran tener. No ha habido contacto del Ministerio con nosotros en relación con el reparto o venta y precios de las mascarillas en las farmacias. Lo que sí le puedo decir es que nos parece que es una forma de proporcionarlas con mayor equidad y con mayor capacidad de distribución. Por lo tanto, nosotros inicialmente, pendientes de ver si esto realmente se produce, nos parece que es una forma mejor de repartirla que pueden ser otras. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica la intervención de los laboratorios privados. ¿Cuál es la situación en Euskadi? ¿Le consta que se estén haciendo pruebas COVID en clínicas privadas?
Mire, en la orden del Departamento de Salud y ya tenía recogido en el apartado quinto aspectos como que los medios materiales estaban a disposición de lo público en todo lo relacionado con un beneficio de salud pública. También ponía que se podían regular los precios de los métodos diagnósticos. Incluso también definíamos que la prescripción se debía realizar con criterio médico y con unos protocolos consensuados. De todas formas, la orden, lo que ha sido hoy publicado en el boletín por el Ministerio, les pido tiempo para que lo podamos analizar y cotejar con, como ya le digo, una serie de aspectos que creemos inicialmente pueden buscar, como buscábamos nosotros ya el 24 de marzo, ordenar el diagnóstico de esta enfermedad, que recuerdo es de declaración obligatoria. ¿Contempla Osakidetza facilitar el acompañamiento a enfermos de COVID-19 asegurando siempre su protección? ¿Se va a tomar algún tipo de medida para evitar la soledad y la tristeza de estos enfermos? Desde el primer minuto que pusimos en marcha medidas que sabíamos que reducían el acompañamiento de todo tipo de persona en nuestros centros sanitarios o también sociosanitarios, fuimos conscientes de las consecuencias que podía esto tener desde el punto de vista psicológico, de acompañamiento y de soledad. Y lo que nos ha llevado ha sido la seguridad de los acompañantes y también de los profesionales sanitarios que trabajan en esas unidades. Es cierto que siempre hemos dicho también que se debía individualizar y valorar el beneficio y la situación de la unidad hacia la persona ingresada o sus acompañantes. En este momento que hay menor, vamos a decir, presión asistencial, pues es un momento en que esa valoración individual creo que debe realizarse en las unidades, pero siempre recordando que esto lo que prima es la seguridad de todos. Paso a formularle, consejera, la última pregunta para usted, que es ¿cuándo van a comenzar a utilizarse los test que se han desarrollado aquí en Euskadi? En Euskadi se están desarrollando desde el punto de vista de investigación varios tipos de test. El que, vamos a decir, es más novedoso y puntero es un tipo de test que se ha llamado Corona Test, porque mide, vamos a decir, es capaz de identificar o pretende ser capaz de identificar el virus antes de empezar a producir síntomas. Lo hace detectando el antígeno, es decir, lo que se incorpora a nuestro cuerpo y puede iniciar la respuesta inmune, es decir, la enfermedad. Pero también tengo que decir que este coronatest se encuentra en el ámbito de la investigación y, por lo tanto, necesita un desarrollo y un análisis de si realmente es eficaz. Otro tipo de test, que, como ha podido ser la PCR sin kit, de forma manual, que se ha realizado en diversos laboratorios, ya sean universitarios o ya sea de centros tecnológicos, es algo que se ha desarrollado, creemos que es muy útil y se está ya utilizando.